Dante Leguizamón, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Qué gusto escucharte en esta faceta, pero te escucho muy bajo. Yo no sé si hay una posibilidad de que me suban ¿Ahora me escuchas mejor? Ahora te escucho un poco mejor, sí. Y saludo también a Lisa, entiendo que está Así contigo. es. Sí, ¿Cómo están? gracias. Lisa Paredes, ¿cómo estás, Dante? Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Dante, vi que estuviste publicando, no pude leer todos todavía lamentablemente, un montón de artículos de tu padre. Se van a cumplir 30 años de aquel día tan terrible, encima del día del periodista, ¿verdad? Del asesinato. ¿Qué reflexión, qué es lo primero que te viene a la mente 30 años después de eso, de ese crimen tan terrible? Eh, de cómo reaccionó el país como sociedad, como instituciones, ante nada menos que la muerte de un periodista por pelear contra grupos criminales. Bueno, la primera palabra que me viene a la mente es como impotencia, ¿verdad? O sea, 30 años después, nosotros como sociedad, como decir, pero sobre todo como Estado, no hemos logrado no solo que no se avance en los procesos de investigación en el caso de Santiago, sino en el caso de todos los demás periodistas que fallecieron posteriormente, ¿verdad? Estamos hablando de 20 periodistas asesinados en la época, digamos, de la transición o la democracia, Uh-huh. y no solo, como decía, no solo no se avanzó en temas de impunidad, sino tampoco se avanzó en mecanismos de protección de periodistas, ¿verdad? Entonces, digamos que estamos eh, bastante atrasados en el sentido de en esa necesidad de proteger a los periodistas para asegurar el ejercicio de la libertad de expresión, ¿verdad? Eso así como por un lado, ¿verdad? Releyendo un poco los artículos de Santiago, lastimosamente hay artículos de Santiago que parecen escritos ayer y no hace 30 o 35 o casi 40 años, Lo mismo ¿verdad? pensé, sí. Podemos cambiarle la fecha. Se le pueden cambiar la fecha y tienen una actualidad, lastimosamente una actualidad impresionante, porque hablamos del cuidado del medio ambiente, de la deforestación. Santiago hablaba de las comunidades indígenas, del despojo de los territorios de las comunidades indígenas, hablaba de procesos de reforma agraria donde los campesinos y las comunidades campesinas quedaban sin tierra y excluidas de ese proceso. Hablaba de la soja y la triangulación de la soja del Brasil al Paraguay, del Paraguay al Brasil, a los efectos de evadir impuestos y una serie de cosas, y hablaba de niveles de violencia que, sobre todo en la zona norte, pero más específicamente en el departamento de la Mambay, se han potenciado, digamos, y mantienen como niveles absolutamente superiores a los niveles del país en general, digamos. Pero también, Guillermo, te tengo que decir que estos 30 años nos agarran fortalecidos, podríamos decir, ¿verdad? Porque, bueno, la causa de Santiago, allá por el 2007, la señora Annie Morra, la esposa de Santiago, presentó apoyada, digamos, e impulsada por la Sociedad Interamericana de Prensa, la causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Posteriormente, en el 2014 aproximadamente, comencé a intervenir yo en la causa, y posteriormente se sumaron organizaciones de la sociedad civil de aquí, la CODEUPI, el Sindicato de Periodistas del Paraguay, ¿Qué el reclamaban Foro de ahí? La Periodistas. responsabilidad del Estado paraguayo. Exactamente, la responsabilidad del Estado paraguayo en 5 cuestiones básicamente, que son la protección del derecho a la vida a Santiago, porque la comisión, o sea, el Estado paraguayo tenía conocimiento de las amenazas que recibía Santiago. Humberto Rubín le habló Tenía a tu padre eso al aire, en radio, ¿verdad? al aire, Sí, sí, sí. y Santiago generalmente al aire informaba cuando recibía amenazas, Amenazas. ¿verdad? Él entendía, digamos, que esa era una forma de protegerse, digamos, o de por lo menos dar a conocer para para disuadir, podríamos decir, a que no lo maten efectivamente. Claro.
Eso primero, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, no solo por la muerte de Santiago, sino por lo que ha impactado en el periodismo paraguayo en general y sobre todo en el periodismo de frontera, digamos. Claro. También lo relacionado al derecho a la justicia, ¿verdad? El derecho a la justicia, la protección judicial. ¿En qué estado está esa causa ante la Comisión Interamericana? Bueno, y esa causa en la Comisión Interamericana, en agosto del año pasado, la Comisión concluyó la causa considerando que se violaron estos son cinco derechos, sí. y le ha recomendado al Estado que cumpla una serie de recomendaciones que el Estado no cumplió. Entonces la causa actualmente está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros estamos preparando el escrito inicial, digamos, a la Corte Interamericana para que la Corte se expida sobre esta situación, digamos, ¿verdad? La estrategia, digamos, de la causa y el nuevo impulso de la causa implica que nosotros estamos buscando tres tipos de medidas. La primera es relacionada a la no impunidad, y no solo en el caso de Santiago, sino no impunidad en los casos de periodistas. Recordemos que hay solo un caso de periodista asesinado en el que se ha llegado a condenar a un autor intelectual, que es el caso de Pablo Medina. Y en realidad también la investigación se cortó en Vilmar Acosta y no subió, digamos, a su protección política. Se quedó ahí, se quedó ahí, ¿verdad? Pero sin embargo en los otros casos no hay condena ¿Por el asesinato de tu padre hay algún condenado en Paraguay? No, ningún condenado. No, la causa, una sola condena. No, una sola condena. Entiendo que ha salido en algún periódico con error que había una condena. No hubo una sola condena. La causa fue en todo momento una causa de investigación de fachada. Claro. Se trabó la causa en los traspasos de exhortos de país a país, porque se iban los exhortos con negligencia y con errores así súper básicos, como no se iban los exhortos traducidos, o no se adjuntaba la documentación al exhorto que se estaba planteando. O sea, hagamos como que investigamos. Hagamos como que investigamos, está bien. Y inclusive, Guillermo, esa negligencia afectó a la investigación que ya se había desarrollado en el Brasil. Que bueno, recordemos que el Brasil no extradita con nacionales. Sí. Entonces, al no poder extraditar a los brasileros, que fueron los que dispararon, lo que nosotros consideramos que son los autores intelectuales también, que bueno, se presentó la semana pasada el señor Fatih Mil, que es considerado el autor intelectual, uno de los autores. El principal autor intelectual de la muerte de tu padre fue Fatih Mil. Fatih Mil, con la veña de Andrés Rodríguez y con el trabajo de un equipo importante que era el que triangulaba soja en Pedro Juan Caballero y que es piedra fundamental de las denuncias que realiza Santiago en marzo del 91 y que desencadenó, digamos, en la gota que colmó el vaso, por decirlo de alguna manera, porque antes de la muerte de Santiago hubieron otras muertes que también ligadas al mismo negocio. Claro. Y que eran lo que de alguna manera estaba destapando Santiago, y aparte tenía mucha más información que fue, entre comillas, incautada o en un allanamiento ilegal producido esa misma tarde del viernes 26 de abril de 1991. Dante, ¿vos crees que, disculpame que te interrumpa, me quedé un poco sorprendido con lo que me dijiste, a pesar que ya leí algo de eso? ¿Vos crees que el expresidente Andrés Rodríguez tenía conocimiento de que se iba a cometer un atentado contra la vida de tu padre? No creo que tenía conocimiento, creo que él autorizó, él le dio venia a su compadre, Fatih Mil, a que se realice el asesinato. Una cosa es tener conocimiento de que algo va a pasar. Hay una intervención activa de Andrés Rodríguez. Un crimen de esta magnitud no se iba a cometer si no había el visto bueno y la autorización de los organismos del Estado, de los más altos, digamos, totalmente, representantes políticos, representantes del poder político, para que ocurra. El representante del poder político es el compadre de la persona que ordena el asesinato y se encarga no solo de habilitar todos los canales para que eso ocurra, sino se encarga de la posterior impunidad existente que hoy persiste 30 años después, digamos, ¿verdad?
Y podríamos decir que mucha gente vinculada a ese grupo económico mafioso continúa haciendo política y continúa en el poder, podríamos decir, en algunos sectores. Por eso es que nunca hubo realmente interés de que la investigación avance. Y por eso es que es muy importante insistir un poco con la impunidad, pero sobre todo insistir con el derecho a la verdad, digamos. Nosotros necesitamos poder construir la verdad y poder decirla con claridad, y que un organismo del Estado la diga con claridad con relación a quiénes fueron los que ordenaron el asesinato, quienes dispararon, por más de que ya lo sabemos, porque ellos han declarado en el Brasil, públicamente han declarado que quiénes fueron los que le contrataron, pero tenemos la necesidad de desnudar a todo el equipo que estaba detrás de Fat Yamil y de Andrés Rodríguez, y dentro de todo ese equipo había ciudadanos también paraguayos que fueron investigados, inclusive procesados en la causa, siempre de manera dentro de las formalidades, simplemente, ¿verdad? Nunca hubo diligencias efectivas a la hora de determinar o poder verificar efectivamente o de obtener pruebas efectivamente con relación al asesinato de Santiago. ¿Te parece que Fat Yamil en este momento, que está, digamos, como en decadencia, entregado, seguramente negociando algún tipo de colaboración con las autoridades brasileñas por el tema de delación premiada, algo similar, podría ser una oportunidad tal vez única de que él cuente algo, de algún tipo de información sobre la muerte de tu padre? Yo creo que ya me lo han planteado eso, podría ser interesante, pero habría que tomarlo con pinza, digamos, porque, claro. Bueno... ¿De quién viene, verdad? De quién viene, exactamente. No, tendría que aportar algún elemento, no solo su palabra, ¿verdad? Claro, y la causa, yo creo que como la causa también está cerrada en el Brasil, de vuelta por la negligencia del gobierno paraguayo, claro, y del Estado paraguayo, digo bien, al estar cerrada la causa ahí, si él manifiesta algo efectivamente en ese sentido, la causa se puede reabrir probablemente. Entonces no lo veo con mucha intención, o sea, no lo veo como muy probable que esa sea la determinación que tome, digamos, ¿no? ¿Cuántos años tenés? Y también habría que tomarlo con pinza, digamos. Sí, claro, por ser de un conocido mafioso de la frontera, ¿verdad? No le vamos a creer todo lo que nos diga. Claro. ¿Cuántos años tenés vos, Dante? Yo tengo 43 años. 43 años. 13 años cuando asesinaron a Santiago, sí. Nosotros somos 4, tengo una hermana de 14, es una hermana de 14, yo con 13, tengo un hermano de 12 y un hermano que tenía 1 año cuando asesinaron a Santiago. ¿Cómo se llamaba la radio de tu padre en Pedro Juan Caballero? Radio Mburucuyá. Radio Mburucuyá. Que transmitía con Yandutí en cadena. Exactamente, en cadena nacional. Una consulta, Dante. Sí. De estas recomendaciones, bueno, la Corte Interamericana evidentemente halló culpable al Estado y dio una serie de recomendaciones. ¿El Estado no cumplió ninguna? No, en realidad fue la comisión la que concluye sobre las violaciones y ahora estamos en la Corte. Esperemos que la Corte concluya de la misma manera, ¿verdad? Pero las recomendaciones que hace la comisión, el Estado siquiera tuvo la intención de cumplir. Yo les comento que nos llamaron a una reunión para hablar sobre la causa. Y la propuesta, bueno, en la reunión lo único que hizo el Estado fue preguntarnos primero cuáles eran nuestras pretensiones económicas, como si eso fuera lo más importante en la causa. Nosotros le hemos advertido en distintas oportunidades en comunicaciones telefónicas y por escrito que esa no es la prioridad, digamos, y que es necesario que se cumplan todas las medidas que se están solicitando. Pero también corresponde la indemnización. No, claramente corresponde la indemnización aparte, digamos, que en realidad es una reparación integral porque tiene que ver con procesos de memoria sobre el trabajo de Santiago, con procesos de educación
que puedan a colaborar en formar periodistas en la línea o con los valores de Santiago. Hay distintas cosas que se pueden hacer que implican reparación histórica, que implican una reparación integral, independientemente de la indemnización, que como bien decís, Guillermo, corresponde. Por supuesto. Pero nosotros insistimos en la no impunidad e insistimos en las medidas de no repetición. Las medidas de no repetición son las medidas de protección de periodistas, porque hoy por hoy, si bien existe una mesa de protección de periodistas, es una mesa que está reducida, digamos, a la voluntad de algunas instituciones intervinientes. No existe un presupuesto de trabajo, una coordinación efectiva, y depende bastante de esto que decía, de la voluntad del funcionario público que se encuentra atendiendo el caso, digamos, ¿verdad? No hay una formalización en el trabajo en ese sentido. Y insistimos en esas dos recomendaciones, y la respuesta del Estado fue que la causa se cerró en el Brasil y no tienen ninguna medida o ninguna cuestión más para realizar. El Estado no puede hacer más nada. Inclusive renunciando a la posibilidad de impulsar la causa y verificar las responsabilidades de los ciudadanos paraguayos que estuvieron también vinculados en el asesinato. Dante, además que Brasil no te dé la extradición no impide que vos abras un proceso acá, pidas la captura internacional y por lo menos los tengas con una captura internacional, que si salen de Brasil se los detenga. Eso no impide que la normativa constitucional brasileña no nos impida a nosotros eso. No, y no impide que vos efectivamente colectes elementos de prueba, claro, y que vos puedas en una resolución fundada y con elementos de prueba pedir como decía bien Guillermo, la captura internacional de esta persona, claro, independientemente de que esa persona nunca se presente, digamos, sí, que eso no obsta, pero la búsqueda de la verdad, como te decía, la forma de aportar a la búsqueda de la verdad es haciendo una investigación en serio, algo que nunca ocurrió en estos 30 años, ¿verdad? Nunca se tuvo esa intención. Dante, ¿hay una fecha en que la Corte va a resolver va a enfrentar el Estado este juicio? Sí, totalmente. No, nosotros creemos que los elementos de prueba, los testimonios, la situación de los periodistas actualmente, la situación de la Mambay y del norte del país son realmente determinantes, y los elementos, digo bien, las notas y toda la documentación que se tiene con relación al asesinato de Santiago y su trabajo son determinantes a la hora de poder concluir efectivamente que se han producido esas violaciones, y además la pésima investigación realizada por el Estado paraguayo. Cualquier persona, sin ser ni experto siquiera, cualquier persona que ojee el expediente de 12 tomos que tenemos, puede verificar que de un año pasan 2 años entre un exhorto y otro, y el problema es que el exhorto no se tradujo, digamos, ¿verdad? Bueno. Y en eso pasan 2 años o pasan 3 años, y eso realmente es como bastante vergonzoso, digamos, ¿verdad? Claro, es como es lo que se conoce en el sistema internacional, es como son sentencias o son acciones de cosas fraguadas, digamos. Eso claro, no tiene ningún tipo de validez jurídica, independientemente de que las personas que son investigadas te puedan decir el principio de no investigarme por la misma cuestión. No tiene que ver eso, porque la investigación per se es una investigación que se ha hecho, claro, en la formalidad y no en la intención específica de buscar la verdad. Dante, ¿qué fecha es el juicio que va a tener? ¿Cómo? ¿Qué fecha es la fecha del juicio de la Corte? Nosotros tenemos que presentar el escrito el 15 de mayo. Una vez que presentemos el escrito, eso corre traslado al Estado, hay una suerte de tacha de testigos, valoraciones de la Corte. Nosotros creemos que la audiencia estaría realizándose dentro de los 2 años, digamos, desde febrero, que fue el momento en que la comisión presenta a la Corte,
dentro de 2 años se realizaría la audiencia pública, que bueno, con el COVID tenemos que ver si va a ser una audiencia en la que va a requerir que vayamos hasta Costa Rica, que es donde está es la sede de la Corte, o si se hará de manera virtual, quiénes son las personas que van a declarar en la audiencia, porque hay muchas personas que declaran también ante escribano público, claro, el escribano mayor del gobierno. Entonces, bueno, hay como todavía una serie de cosas que hay que coordinar, ¿verdad? Pero si entendemos que dentro de 2 años sería la audiencia ante la Corte Interamericana. ¿Alguna actividad que se está previendo para este lunes? Sí, bastantes actividades. Bueno, primero a las 7 de la mañana vamos a realizar una ofrenda floral con el Sindicato de Periodistas de Paraguay en el monumento, en la calle Rodríguez de Francia. Y la calle Santiago Leguizamón, sí. Exactamente. Posterior a eso, 8:15, con la familia y la CODEUP y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, que es la que está como activando muy fuertemente en la causa en la causa ante la Corte Interamericana. Vamos a hacer una conferencia de prensa para contar un poco esto que les conté con relación a la causa, cuáles son los siguientes pasos y un poco también el sentimiento de la familia frente a los 30 años. Sí. Y posterior a eso hay una actividad también organizada, una actividad online organizada por las facultades, todas las facultades de periodismo. Extraordinariamente han coordinado, por suerte, después de varios años, todas las facultades de periodismo, la Nacional, la Universidad del Norte, la Universidad Autónoma y la Católica han coordinado un foro sobre los 30 años de Santiago Leguizamón, donde van a estar personas que estuvieron de alguna manera en ese momento muy vinculadas, como Alcibiades González del Valle, Pepe Costa, que era el secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Bueno, estaré yo también y entiendo que hay otros invitados más. Miguel H. López también va a estar, digamos, comentando y hablando un poco. ¿Dónde va a ser eso, perdón? Eso va a ser online, digamos. Online. Va a ser online por el tema de la pandemia. Claro, cierto. Y van a estar compartiendo el link seguramente para que podamos participar. Sí. Buenísimo. Y su frase que quedó para la posteridad es: prefiero la muerte física a la muerte ética. Yo creo que queda muy... marca mucho esta frase a muchos periodistas que si sienten realmente este compromiso es muy importante por el ejercicio. Y qué mejor tenerlo a Santiago Leguizamón como un ejemplo de periodista realmente, porque fue admirable su lucha y todo el legado que dejó, porque realmente fue un periodista que marcó profundo en muchos periodistas y dejó huellas, que es lo más importante. Sí, así mismo, como decía Lisa, para nosotros es muy importante tenerlo siempre presente, recordarlo y en esa línea que vos manifestás, y no solo, yo diría, para los periodistas y las periodistas, sino para cualquier persona que se desempeñe en un cargo o que trabaje, digamos, en pos de los derechos o cerca de la gente que sufre las vulneraciones todo el tiempo de sus derechos. La línea de trabajo de Santiago me parece que es muy clara y nos ayuda y nos fortalece en ese sentido, digamos. Así mismo, muchísima fuerza, Dante, muchas gracias por este contacto. Dante, mis respetos y mi admiración de siempre. Vamos a estar en contacto entonces. Igualmente, un abrazo, Guillermo, un abrazo, Lisa, y a la audiencia del programa. Un abrazo. Gracias. Es el Día del Periodista Paraguayo, así que un homenaje especial en tu persona al periodismo nacional. Te pido por favor que te cuides, Santiago. Todavía querés que me cuide. Mucho más que antes ahora. ¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí? Sí. No es para reírse, Santiago. Sí. Hay 2 clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias, bueno. Escalofriante, ¿eh? Sí. Escalofriante. O sea, cuando realmente yo discuto con chicos jóvenes,
y me dicen todo es corrupción, todo tiene un Sí. precio, todo el mundo se vende, yo le voy a escuchar este audio. Sí. No le ofrecían plata a Santiago Leguizamón, su vida le ofrecían, mantener su vida. Y él dijo, ¿para qué vivir sin ética, verdad? Claro. Y lo llevó al extremo que lo mataron. ¿Vos sabés cuando